Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a entrar en un tema que creo que resuena mucho con todos nosotros que andamos en este camino de la fe cristiana. Vamos a hablar de la perseverancia. Sí, la perseverancia, un tema central en la vida cristiana. Y para esta inmersión vamos a partir de una reflexión del Ministerio Internacional Palabras de Vida, un ministerio que trabaja en Argentina. Lo interesante de esta reflexión es que va más allá de ese concepto de apretar los dientes y simplemente aguantar. Habla de la perseverancia como un caminar con Dios, confiando en su plan, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Me gusta cómo lo planteas, porque a veces creo que muchos de nosotros tendemos a pensar en la perseverancia como algo que tenemos que hacer solos, ¿verdad? Como si fuera un esfuerzo puramente humano. Sí, totalmente. Y esa reflexión nos invita a verlo desde una perspectiva diferente. Nos dice que la perseverancia no es una exigencia, no es una carga pesada que tenemos que llevar solos, sino más bien es una invitación amorosa de Dios. Esa es una forma muy distinta de verlo. Y me recuerda ese versículo en Mateo 10.22 donde dice: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Exactamente. Y si bien ese versículo se refiere a la persecución que enfrentaron los primeros cristianos, creo que la esencia del mensaje sigue vigente hoy en día. Sí, tienes razón. Quizás hoy no enfrentemos persecución directa por nuestra fe, al menos no en la mayoría de los casos, pero todos, absolutamente todos, experimentamos dolor, pérdida, luchas internas. ¿Y cómo encaja la perseverancia en esos momentos? ¿Cómo perseveramos cuando lo que queremos es simplemente rendirnos? Bueno, la reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿por qué las pruebas? ¿Con qué tenemos que pasar por momentos difíciles? ¿Son simplemente mala suerte? ¿O hay algo más profundo detrás de ellas? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, es muy fácil cuestionar a Dios, cuestionar el porqué de las cosas, ¿verdad? Claro, es completamente humano sentirse así. Y lo interesante es que la reflexión nos presenta las pruebas no como algo aleatorio, no como un castigo divino, sino como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe. Ahí está esa palabra otra vez, fortalecer. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo se fortalece nuestra fe a través de las pruebas? Bueno, usan una analogía muy poderosa en la reflexión, la de un árbol que se enfrenta a fuertes vientos. Me encanta esa imagen, porque el viento puede hacer que el árbol se doble, que se balancee, pero al mismo tiempo obliga a sus raíces a profundizarse, a aferrarse con más fuerza al suelo, y eso lo hace más fuerte, más resistente. Exactamente. Y así es con nuestra fe. Dios permite que enfrentemos dificultades, que pasemos por esos vientos fuertes para que nuestras raíces espirituales se agarren con más fuerza a Él, para que nuestra fe se vuelva más profunda, más sólida. Claro, y ahí entramos en un tema complejo que a veces nos cuesta entender. La soberanía de Dios versus nuestra responsabilidad de perseverar. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Si Dios es soberano, no debería simplemente hacer que perseveremos sin que tengamos que esforzarnos tanto. Es un tema fascinante, y el Ministerio Internacional Palabras de Vida lo aborda de frente. Afirman que la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad de perseverar en realidad trabajan juntas. ¿Y cómo explican esa relación? ¿Cómo es posible que Dios sea soberano y al mismo tiempo nosotros tengamos que esforzarnos por perseverar? Lo comparan con un niño que está aprendiendo a caminar con el apoyo de su padre. El padre provee la estructura, la seguridad, pero el niño tiene que hacer el esfuerzo de dar esos pasos, de mantenerse en pie, de avanzar. Entiendo. Es como una danza entre la gracia de Dios que nos sostiene y nuestra voluntad de seguir adelante, ¿no? Exactamente. Dios está ahí guiándonos, apoyándonos, dándonos la fuerza que necesitamos. Pero también tenemos un papel que jugar. Seguir eligiéndolo a Él, seguir confiando en Él, incluso cuando tropezamos, incluso cuando caemos. Y eso me hace pensar en Filipenses 1.6, donde dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese versículo me llena de esperanza porque me recuerda que Dios no nos abandona a mitad de camino. Es un recordatorio poderoso, ¿no? No se trata solo de nuestra fuerza de voluntad, sino de rendirnos a su guía, confiando en que Él está obrando, aunque no siempre veamos el panorama completo. Totalmente. Y esto nos lleva a otro concepto clave. La salvación no es un evento único, no es algo que sucede en un instante y ya está, sino un viaje continuo. Exactamente. Un viaje en el que la perseverancia juega un papel fundamental. Entonces, podríamos decir que la perseverancia es nuestra respuesta constante a la gracia de Dios. Sí, podríamos decirlo así. No es algo que hacemos una vez y ya está. Es una actitud, una forma de vida. Y para entender mejor este concepto, creo que es importante mirar el contexto histórico. ¿Te refieres a la época de los primeros cristianos? Exactamente. Ellos enfrentaron persecuciones, arriesgaron sus vidas por su fe. Su compromiso era inquebrantable. Su ejemplo es realmente inspirador. A veces me pregunto,
si yo sería capaz de tener esa misma valentía, esa misma convicción en medio de la persecución. Es una pregunta que todos nos hacemos, creo. Y si bien es cierto que la mayoría de nosotros no enfrentamos persecución directa, el ejemplo de los primeros cristianos nos da una perspectiva poderosa sobre nuestras propias luchas. Se trata de aferrarnos a la esperanza, confiar en las promesas de Dios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se siente caótico e incierto. Exactamente. Y esto nos conecta con la esperanza que tenemos en el regreso de Cristo y la promesa de la salvación eterna. La reflexión incluso cita Apocalipsis 22.12 que dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Es un recordatorio de que nuestros esfuerzos, nuestra perseverancia, tienen un propósito glorioso. Entonces, incluso frente a las pruebas, saber que la victoria final está en Cristo es lo que nos mantiene en pie. Exactamente. No se trata de ignorar las dificultades, de fingir que todo está bien, sino de enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento y que al final el bien prevalecerá. Es un mensaje poderoso, pero a veces puede sentirse abstracto, ¿no? ¿Cómo podemos vivir la perseverancia en nuestra vida diaria? ¿Cómo se traduce este concepto en acciones concretas? Esa es una gran pregunta. Y creo que el Ministerio Internacional Palabras de Vida nos da algunas claves prácticas en su reflexión. En primer lugar, enfatizan la importancia de confiar en la gracia de Dios. No se trata de tener una fuerza sobrehumana o de ser súper espirituales. Se trata de conectarnos con ese poder de Dios que está disponible para nosotros. O sea, es más una cuestión de rendición que de esfuerzo propio. Exactamente. Reconocer nuestras limitaciones y apoyarnos en los recursos ilimitados de Dios. Tiene mucho sentido. Y luego está la idea de encontrar esperanza en las promesas de Dios. Claro, la reflexión nos recuerda que nuestro futuro está seguro en Cristo. Y saber eso, wow. Eso nos da una fuerza increíble para enfrentar cualquier cosa que venga. Es como tener un ancla en medio de la tormenta. Me gusta mucho esa analogía porque a veces cuando estamos en medio de la prueba, es fácil sentir que nos estamos ahogando en la desesperación, pero recordar que tenemos un ancla, que hay algo firme a lo que podemos aferrarnos, nos da una perspectiva totalmente distinta. Totalmente de acuerdo. Y ese ancla es la fidelidad de Dios. Él nunca nos abandona, sus promesas son verdaderas. Y siempre, siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Y eso me recuerda a Romanos 8.28, donde dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». A veces es difícil comprender cómo las cosas difíciles pueden obrar para nuestro bien, ¿no? Sí, a veces es difícil verlo en el momento, ¿verdad? Pero podemos confiar en que, aunque no entendamos el porqué de las cosas, Dios tiene un plan perfecto. Y está obrando en cada detalle de nuestra vida. Y esa confianza nos da la fuerza para seguir adelante. Es como si la perseverancia fuera un acto de fe en sí mismo, ¿no? Es confiar en que Dios está con nosotros incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Exactamente. Y la reflexión del Ministerio Internacional Palabras de Vida nos invita a recordar que la perseverancia no se trata de ignorar las dificultades o de fingir que todo está bien. Se trata de enfrentar los desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento y que al final el bien prevalecerá. Y eso me lleva a pensar en algo que mencionaste antes, el ejemplo de los primeros cristianos. Ellos enfrentaron persecución, arriesgaron sus vidas por su fe. ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo a nuestra vida diaria? Es una pregunta muy importante. Si bien no enfrentamos las mismas amenazas que los primeros cristianos, creo que su ejemplo nos enseña algunas lecciones valiosas sobre la perseverancia. En primer lugar, nos muestra la importancia de la comunidad. Ellos se apoyaban mutuamente en la fe, se animaban unos a otros en medio de la persecución, y eso es algo que nosotros también necesitamos. Totalmente. No estamos diseñados para vivir la fe de forma aislada. Necesitamos una comunidad que nos sostenga, que nos anime, que ore por nosotros y con nosotros. Exactamente. Y la comunidad también nos ayuda a recordar las promesas de Dios, a mantenernos firmes en nuestra fe cuando las dudas nos asaltan. Es como tener un equipo de apoyo que nos recuerda quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra meta final. Así es. Y además de la comunidad, el ejemplo de los primeros cristianos nos enseña la importancia de la oración. Ellos oraban constantemente buscando la fuerza y la guía de Dios. La oración es fundamental en la vida del creyente, ¿no? Es nuestro canal de comunicación con Dios, el medio por el cual podemos expresar nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestros temores, pero también nuestra gratitud y nuestra adoración. Exacto. Y a través de la oración recibimos la fuerza y la paz que necesitamos para perseverar. Y por último, creo que el ejemplo de los primeros cristianos nos desafía a ser valientes en nuestra fe, a no avergonzarnos del Evangelio, a compartir nuestra fe con otros, incluso cuando enfrentemos oposición. Sí, la valentía es una característica fundamental de la perseverancia. No se trata de ser imprudentes o de buscar el conflicto, sino de mantenernos firmes en nuestras convicciones, de defender la verdad con amor y respeto.
Es como ser una luz en medio de la oscuridad, un faro que guía a otros hacia la esperanza que encontramos en Cristo. Esa es una hermosa imagen, y creo que resume muy bien lo que significa vivir una vida de perseverancia en la fe cristiana. Entonces, para resumir, hemos explorado este increíble concepto de perseverancia, no solo como un esfuerzo individual, sino como un caminar con Dios, confiando en su plan, apoyándonos en su gracia y en la comunidad de creyentes. Hemos descubierto que las pruebas, aunque dolorosas, son oportunidades para crecer y madurar en la fe, y que la perseverancia es un acto de fe en sí mismo. Es confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Y hemos reflexionado sobre el poderoso ejemplo de los primeros cristianos, quienes nos enseñan la importancia de la comunidad, la oración y la valentía en nuestra fe. Y a través de todo esto, recordamos que la perseverancia no es opcional para el creyente, sino que es una parte esencial de nuestro caminar con Dios, una respuesta a su amor y una expresión de nuestra fe. Y al final del camino nos espera la recompensa de la vida eterna, la promesa de un futuro glorioso junto a Cristo. Esa es la esperanza que nos sostiene, la motivación que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a perseverar hasta el final. Es increíble cómo una palabra tan sencilla como perseverancia puede contener tanta profundidad, ¿no? Y cómo resuena, ¿verdad? No solo en la fe cristiana, sino en tantas culturas a lo largo de la historia, en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Es una cualidad esencial, creo yo, para la experiencia humana. Totalmente. Piénsalo. Vemos la perseverancia en los atletas que superan sus límites, en científicos que hacen descubrimientos innovadores, en artistas que ponen su corazón en su obra, en todos los aspectos de la vida. Claro, es esa fuerza impulsora detrás de cualquier logro, ya sea grande o pequeño. Exacto. Y en el contexto de nuestra fe, bueno, ahí adquiere un significado aún más profundo, ¿no? Sí, porque se vuelve menos acerca de nuestra propia fuerza y hay más acerca de aprovechar el poder de Dios, ¿no? Exactamente. Es reconocer humildemente que no podemos hacerlo solos. Necesitamos su gracia, necesitamos su guía, necesitamos su amor inquebrantable para sostenernos. Y creo que eso es lo que hace que este mensaje del Ministerio Internacional Palabras de Vida sea tan poderoso. No se trata solo de esforzarse más, sino de rendirse a un poder superior y permitirle obrar a través de nosotros. Se trata de abrazar el viaje incluso cuando es difícil, sabiendo que no estamos solos y que en última instancia la victoria es nuestra en Cristo. Amén a eso. Bueno, al concluir esta inmersión profunda, quiero animar a nuestros oyentes a reflexionar sobre sus propios viajes de perseverancia. Sí, piensen en esos momentos difíciles, los desafíos que han enfrentado, los obstáculos que han superado. ¿Cómo se manifestó Dios en esos momentos? ¿Qué aprendieron? ¿Y cómo esas experiencias los prepararon para enfrentar el futuro, los retos que vendrán? Y recuerden, no tienen que tenerlo todo resuelto. Está bien dudar, está bien cuestionar, está bien luchar, es parte del proceso. Lo importante, lo que realmente importa, es que sigan buscando a Dios, sigan confiando en Él, sigan perseverando, aunque al final su amor siempre prevalece. Siempre. Y si alguna vez se sienten desanimados, recuerden las palabras de Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Sigan plantando esas semillas de fe, sigan regándolas con oración y confíen en que Dios traerá la cosecha en su tiempo perfecto. ¡Qué hermosa imagen! Bueno, eso nos lleva al final de nuestra inversión profunda sobre la perseverancia. Esperamos que les haya resultado útil, que se vayan con el corazón lleno de esperanza, con ánimo para seguir adelante en este camino de la fe. Ha sido un placer compartir esta reflexión contigo y con nuestros oyentes. Y antes de despedirnos, queremos agradecer al Ministerio Internacional Palabras de Vida por su inspiradora reflexión sobre la perseverancia. Si desean profundizar en este tema, los invitamos a visitar su sitio web, palabrasdevida.com, donde encontrarán una gran variedad de recursos para fortalecer su fe y crecer en su relación con Dios. Y por supuesto, no olviden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con sus amigos. Nos encantaría que más personas puedan descubrir la riqueza y la profundidad de la fe cristiana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.